Sean todos muy bienvenidos a este nuevo tema, el cual es la Nueva Jerusalén. Gracias por estar acá en este canal, El Reino en Parábolas. Este tema en sí, en particular, ya se ha predicado muchas veces de distintas maneras, eh, se interpreta de muchas maneras también. Cada persona lo interpreta como ella piensa que es. Pero ahora vamos a ver un concepto un tanto muy diferente. Así que Y también desde ya les digo, o sea, no es un concepto que ustedes lo tomen y hasta ahí lo dejen, sino que este concepto es un concepto continuo también, de continuo aprendizaje. No es que con este mensaje se vaya a dar por sentado de que todo esto es así ya, desde ya. O sea, tenemos que ir conociendo poco a poco cada una de las cosas que tienen que ver con lo que es el reino de los cielos. Así que vamos a empezar con el tema la Nueva Jerusalén. Yo sé que más de alguno de ustedes se ha de estar preguntando por qué este campesino Juan Miguel puso esa imagen de este bebé o de ese niño viendo por esa rendija. Fíjense que la Nueva Jerusalén está fundamentada en esa mirada tierna, en esa mirada dócil, en esa mirada que en ella no se ve rencor, no se ve miedo, no se ve ningún tipo de malestar, no se ve nada, pero absolutamente nada que genere algún tipo de sentimiento de maldad en cada uno de nosotros. Solamente se ve un rostro que está aprendiendo. Eso es lo que veo en esa imagen. Entonces así es como es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén se basa en esa carita, se basa en un niño. Eso es lo que es la Nueva Jerusalén y eso es lo que vamos a ver en este estudio. Pero la contraparte de esta cara, de este niño o niña, de esta imagen, eh, es lo que vamos a ver en este instante. Vamos a ver dos tipos de Jerusalén. Está la Jerusalén antigua, que fue fundada en sangre, con guerra y violencia. Y vamos a ver la Nueva Jerusalén, fundada en paz y amor. Por eso es que esa imagen está ahí, para que todo el mundo la vea. La Nueva Jerusalén está fundada en un niño, está fundada en paz, en amor, en libertad. Esa es la Nueva Jerusalén. Pero hablemos un poco de la Jerusalén antigua. Si ustedes van al Antiguo Testamento, para que esa Jerusalén se formara, eh, tuvo que pasar por bastantes, pero bastantes eh, aspectos de violencia. Hubo bastante sangre derramada para que el pueblo de Israel llegara a ser una nación. Si ustedes se fijan, la historia de Israel está llena de sangre. O sea, las guerras no se ganaban con paz, se ganaban con sangre, se ganaban con guerras, con violencia. Solo por mencionar un aspecto, cuando en el antiguo Israel eh, se iba a tomar una tierra que de por sí le pertenecía a otras personas, no iban con el afán de dialogar con ellos, sino que ya iban con el afán de matarles, exterminarles a ellos. Entonces, en Israel se ve cierto afán bélico, incluso en los tiempos de Jesús,
Se ven los celotes que se acercan también a Jesús, e incluso los discípulos le hacen preguntas a Jesús con respecto a si va a restaurar en este tiempo el reino. Y déjenme decirles que los discípulos, incluso los discípulos, tenían ese pensamiento bélico en su cabeza, que pensaban que Jesús venía a restaurar la tierra de Israel con armas, con guerra, porque a eso es lo que estaban acostumbrados en su mayoría. Eso es lo que escuchaban de los grandes rabinos. O sea, que el Mesías que venía iba a venir en un caballo, montado en un caballo, y venía, como, como decimos nosotros, a volar cabezas y a pagarles a todas estas personas que estaban oprimiendo a la nación de Israel con muerte, con desastres, con todo eso. Entonces este pensamiento estaba muy arraigado en lo que es el pueblo de Israel. Y por eso vemos que la Jerusalén antigua está fundada en sangre, está fundada en guerra y en violencia. En cambio, la nueva Jerusalén, que es de lo que vamos a hablar en este tema, vamos a ir viendo cómo es que se va hilando esa fundación. Solo voy a mencionar algunas cosas, porque realmente también este tema es demasiado largo, y solo he retomado tal vez lo más esencial de lo que he podido sacar de este tema. Y voy a comenzar con este texto. Yo sé que este texto ha sido el dolor de cabeza también para muchos teólogos, para muchas personas. Y el texto es Mateo 11:12. ¿Puede el reino de los cielos sufrir violencia? ¿Alguna vez se ha preguntado esto de acuerdo a este texto usted? Porque aquí dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Fíjense que Lucas lo dice de una manera diferente, pero no me voy a centrar en lo que dice Lucas, porque son dos concepciones diferentes. Solamente voy a retomar esta. Y fíjense que hay algo bien interesante, porque si usted toma este texto y lo analiza, o sea, o sea, verlo de modo crítico, ustedes se van a dar cuenta de que hay un imperio ahí. Hay un imperio que quiere solamente el reino para él, y que realmente ellos piensan que solamente con violencia es como se puede entrar en ese reino. Porque aquellas personas, o sea, los sumos sacerdotes, realmente ellos pensaban que con estar haciendo todo ese montón de sacrificios, eso para mí es violencia a las criaturas, como por ejemplo un cordero, un buey o lo que sea, todo este derramamiento de sangre es violencia. O sea, el reino de los cielos sufre violencia. ¿En qué sentido? Sufre violencia porque todas estas personas estaban enseñando que por medio de esta violencia es como se llega al cielo. Y por eso es que aquí dice que también los violentos lo arrebatan. ¿Por qué lo arrebatan? Porque ellos pensaban de que en el reino de los cielos solamente así, y no había otro camino, solamente así, por ese camino de violencia, se podía entrar a ese reino de los cielos. Entonces, todo esto me lleva a pensar en una sola cosa, y yo sé que tal vez le va a explotar la cabeza cuando se lo diga en este momento. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué pasa con la ciudad santa después de que pasan los 1000 años?
¿quién quiere entrar con violencia a esa ciudad? ¿Quién quiere sitiar esa ciudad? Esto se lo digo solamente para que usted piense, para que usted analice en el libro de Apocalipsis lo que está sucediendo. Y hay algo interesante. Sabemos que en su mayoría el libro de Apocalipsis ha sido cumplido. Pero hay algo interesante. ¿Cómo es posible o en qué momento los 1000 años es que entraron en vigencia? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? Fíjense que es bien extraño para mí, pero esto solamente lo voy a decir para que usted analice el texto y usted mismo estudie con más profundidad este tema. Solamente se lo voy a dejar ahí porque no se trata de que yo vaya a hablar de los 1000 años. Yo creo que los 1000 años comenzaron exactamente cuando. O sea, yo sé que están esperando la respuesta. Puede ser con No, el nacimiento de Jesús o en esa época puede ser. fíjense que exactamente ahí es donde comienza. Es que el reino comienza exactamente cuando Jesús comienza a dar esas buenas nuevas. Allí es donde comienzan. O sea, es que los 1000 años exactamente no son un número literal para mí. O sea, esto es mi concepción. No estoy diciendo que esto sea la verdad absoluta, ¿verdad? Algún hermano puede tener una opinión diferente. Pero yo pienso que desde allí comienza estos 1000 años. ¿Y por qué digo esto? Porque el reino de los cielos se basa en una instauración antes de que Él venga literalmente a la tierra. O sea, estoy hablando de la segunda venida que le llaman. O sea, comienza antes. ¿Y por qué comienza antes? Porque Él mismo dijo que el reino de los cielos ya estaba aquí. Con esas palabras a mí me da a entender de que ese periodo de tiempo ya comenzó. Es un periodo continuo de tiempo. Y si usted se da cuenta, ese querer entrar por la fuerza o querer arrebatar por la fuerza el reino que sucede durante ese tiempo de los 1000 años, o más bien después de los 1000 años, eh, no sé si usted lo ha notado durante estos tiempos que estamos viviendo, pero hay personas que predican allá afuera y predican de una manera que a uno tal vez lo hace pensar en su mayoría en esas personas que habían enseñado de que el reino de los cielos se trataba de eso, de violencia, de que el reino de los cielos se trata de que el Señor va a venir con suma violencia y también los que están predicando deben de hacerlo con violencia. No sé si lo han notado ustedes en las calles, en los parques, pero de esa manera es que se predica, infundiendo miedo, infundiendo terror a las personas. ¿Saben qué es lo que le decían los sacerdotes a la nación de Israel en aquellos tiempos cuando aún se sacrificaban corderos? Ellos hacían un anunciamiento: traed el cordero, si no sufriréis la ira de Dios. Traed el cordero, estad a cuenta, porque si no sufriréis la ira de Dios o la ira del Eterno. Entonces todo esto a mí me ha llevado a pensar en muchas cosas y una de ellas es: Satanás está haciendo aún en estos tiempos lo posible para hacer ver a las personas
de que el reino de los cielos, o sea, la base del reino de los cielos para ser instaurado es la violencia y no el amor. Y ese es un gran, pero gran problema. ¿Saben por qué? Porque mucha gente está aceptando por temor este evangelio. O sea que ellos piensan que la Nueva Jerusalén, imagínense, escuché a un pastor una vez que dijo que cuando descienda la Nueva Jerusalén, solo imagínense hasta dónde llegó el hermano. A mí me duele haber escuchado eso. Pero él dijo que cuando descendiera la Nueva Jerusalén, iba a aplastar a todas aquellas personas que no habían aceptado al Mesías. O sea que iba a ser como cuando usted le da un yunque con un martillo y usted hace pedazos lo que está ahí. Iba a ser completamente aplastado todo aquel que no aceptara. Eso es lo que dijo literalmente en ese mensaje. Y yo dije, entonces esto es lo que él desea, no lo que el Señor desea, no lo que el Señor quiere, no es la voluntad del Señor, literalmente destripar a todas esas personas, solamente porque no quisieron aceptarlo. O sea, literalmente él presentó en ese mensaje a una bestia y no al Mesías que presentaron los discípulos después. La pregunta del millón: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le preguntaron a él, al Mesías. Estoy leyendo desde el libro de Hechos, del capítulo 1, del 6 al 8. Pero la pregunta que me hice yo es, ¿no les toca a ustedes? Porque yo pregunté en mi mente, ¿cómo es? O sea, ¿a quién se lo vas a revelar, Señor? ¿A quién le vas a revelar el tiempo de la restauración del reino de Israel? ¿Saben qué es lo que me quedé pensando? Yo dije, ¿será que es esta generación en la que estamos viviendo nosotros, a la cual el Señor le va a revelar el tiempo de la restauración del reino de Israel? ¿O ya se la reveló? ¿Y saben a qué conclusión llegué? Sí, hermano. Es que la Nueva Jerusalén, o sea, el reino del Señor, o sea, esa restauración tiene que ver con un tiempo continuo. O sea, el reino de Israel se está restaurando desde que Jesús estaba aquí en la tierra. Ha sido un tiempo continuo. Por eso es que en Apocalipsis, cuando usted lee en Apocalipsis 21 con respecto a la Nueva Jerusalén, usted se va a dar cuenta de que la Jerusalén no, no está por descender, sino que está descendiendo, dice ahí. O sea, eso me lleva a pensar a mí de que esa restauración tiene que ver con eso, porque la venida del Señor también dice que eh, Él está viniendo, o sea, está en tiempo continuo también. O sea, es que la venida del Señor para cada una de las personas es como lo dice Apocalipsis 1 también. Ahí dice que es como un relámpago, es una figura, es una imagen, eh, como por ejemplo cuando el Señor llega a la vida de una persona y se manifiesta la vida de una persona, la persona no lo espera. Es como cuando usted ve un relámpago en el cielo. Usted no espera que se vea el relámpago. O sea, no sabe a la hora que llega el relámpago. El relámpago llega, se forma en el cielo y usted solamente lo ve. Así es como viene el Señor y así es como la Nueva Jerusalén está viniendo para cada uno de nosotros desde el primer siglo. Porque es algo que se está instaurando, se está restaurando. O sea, todo esto me llevó a pensar también a mí
de que si el Señor hubiera respondido a esta pregunta a los discípulos en ese momento, yo les aseguro que ellos no lo hubieran podido sobrellevar. ¿Y saben por qué? Porque ellos realmente tenían que pasar por muchas cosas, o sea, entonces si ellos hubieran recibido la respuesta a esta pregunta en ese momento cuando ellos preguntaron, ellos no hubieran estado preparados por el simple hecho de que en su concepción el reino de Israel tenía que ser arrebatado con violencia, tenía que ser dado a Israel con violencia. El concepto o sea, ese concepto arraigado no los iba a dejar analizar y pensar en ese concepto que tal vez Jesús les diera en ese momento. Entonces, nosotros, la pregunta es, ¿nosotros estamos preparados para saber eso? ¿Nos hace ruido a nosotros en la cabeza el saber estas cosas? Porque hay algo más que dice el Mesías en este texto. Dice que no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, dice aquí, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Claro, les está hablando a ellos, a los discípulos. ¿Y saben qué es lo que les dice a ellos, además de que no les toca saber esto? Les dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Saben que aquí hay personas que dicen y interpretan de esta manera, en donde dice hasta lo último de la tierra. Ah, no, es que ellos, el mensaje se extendió por toda la tierra. ¿Pero en qué forma? ¿Acaso los discípulos Pedro, Juan fueron a Italia, a México, fueron a China, Japón, fueron a África, extendieron el mensaje hasta esos lugares? ¿En qué forma lo hicieron? Porque realmente ellos solamente sirvieron de testigos en Jerusalén. O sea, en todo Jerusalén se podría decir, o en todo Israel, pero hasta lo último de la tierra no. Entonces, ¿nuestro trabajo cuál es? ¿Qué es lo que hace un testigo? Un testigo lo que hace es dar testimonio de la experiencia que ha tenido con el Señor. Esa es o sea, ese es, se podría decir, como el privilegio que tiene un testigo de dar su testimonio de la experiencia que ha tenido, hablando en términos espirituales. Pero sabe que nos tomamos atribuciones nosotros y no somos, no solo somos testigos, sino que nos convertimos en jueces de las personas. Pero aquí Jesús está diciendo que solamente somos testigos y también en otros momentos nos llama hijos, en otros lugares nos llama amigos. O sea, un hijo no apunta con el dedo a su hermano. Un verdadero amigo no va a estar señalando con el dedo al otro hermano para juzgarle por el error que haya tenido. Un amigo va a llegar y lo que va a hacer es darle ánimo a su amigo. Entonces, hay cosas que a veces nos tomamos como atribución nosotros y se nos olvida qué es lo que somos. De acuerdo a lo que dice Jesús. Jerusalén esclava versus Jerusalén libre. Ya hablamos un poco de las dos Jerusalén, pero vamos a hablar un poco de esto. Es bien interesante. Yo sé que ya lo han leído. En Gálatas 4:25, Pablo está hablando de una manera muy extraña y toma como símbolo a dos mujeres. Está Sara y está Agar, ¿verdad?
Y fíjense que hay algo bien interesante acá. Dice que Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. ¿Cómo dije yo? Pablo, ¿de qué clase de hierba Pablo había fumado cuando dijo esto? O sea, me está diciendo que Agar es el monte Sinaí. Y después dice, cuando seguimos leyendo, dije, pues aquí está por qué lo está diciendo, dije yo. Pues esta dice, junto con sus hijos están en esclavitud. Ahora sí ya entendí, dije yo. Discúlpame, Pablo, por haber dicho que te había fumado algo, dije yo en mi mente. Y después dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Yo me sorprendí cuando leí este texto. Ya lo había leído anteriormente, pero no le había puesto total atención. Pero aquí Pablo está comparando dos Jerusalén. Está la Jerusalén que es esclava y está comparando la otra que es libre. Está contraponiendo las dos. Y fíjense que encontré algo pero precioso con respecto a la nueva, a la Jerusalén de arriba. Y este es el ideal exacto de lo que es la Jerusalén verdadera, o sea, la Jerusalén libre, no de la esclava. Y es el Strong G2419. Y vean lo que dice. Bueno, pero antes voy a leer lo que es el concepto de palabra por palabra. Y dice pero de arriba, Jerusalén libre, está siendo quien está siendo madre de nosotros. Hay un énfasis en esa traducción palabra por palabra, aunque se note un poco extraña también esa traducción, pero dice, se lo voy a leer de nuevo para que se ponga a pensar por un momento. Pero de arriba, Jerusalén libre, está siendo, solo notan el énfasis, quien está siendo madre de nosotros. ¿Por qué madre? Porque la Nueva Jerusalén exactamente no se trata de una ciudad literal, sino que se trata de una ciudad que acoge, así como el Señor Jesús acoge, o sea, o como la imagen que puso de la gallinita, o sea, tiene que ver, o sea, la Nueva Jerusalén tiene que ver con el Señor Jesús también. Dice que así como la gallina cubre a sus polluelos, la Nueva Jerusalén es como una madre que abraza a su hijo también. Y esta Nueva Jerusalén está siendo libre. ¿Libre de qué? Libre de violencia. Libre de ese concepto de violencia que siempre se ha manifestado en los hombres. Y después, vean lo que dice, si seguimos la línea, ¿verdad? El Strong del 2419, lo que significa, lo que es la palabra Jerusalén, dice que esta palabra es de origen hebreo. Y claro, la definición así, literal, es Jerusalén, capital de Palestina. Pero si usted se va al origen hebreo, que es el Strong H3389, es la palabra Jerusalén. Y solo vean, es que esto es bien interesante. Dice que es, o sea, hace alusión a sus dos colinas principales, o sea, de eso estamos de acuerdo, pero hay algo más. Dice que es el verdadero apuntar. Póngase a pensar por un momento conmigo en esa definición.
Es el verdadero apuntar, dice. Fíjense que les voy a poner un ejemplo para que lleguen o sea, aterricen conmigo de una vez, porque yo creo que estamos ya en el aire, en la Nueva Jerusalén. Daniel, ¿hacia dónde apuntaba sus oraciones? ¿Alguien sabe? Hacia Jerusalén, al templo. Exacto, hacia Jerusalén, el templo. ¿Cuándo sus oraciones debían ser apuntadas hacia dónde? Al verdadero apuntar. ¿Ese verdadero apuntar cuál es? La Nueva Jerusalén, La Nueva Jerusalén. que tiene que ver con Jesús también. Entonces, hacia ahí tenía que dirigir sus oraciones. Todo hebreo debería de haber no dirigido sus oraciones ahí, a ese templo, porque esa Jerusalén exactamente había sido formada con sangre. Pero hay algo más interesante, y aquí está el ideal verdadero de la Nueva Jerusalén. Dice que es algo fundado en paz. En la definición, eso es lo que dice. Es algo fundado en paz. Pero si yo me voy a la historia de Jerusalén, fue fundado en paz. Fue fundado bajo ese principio de paz, la Jerusalén que nosotros conocemos, o fue fundado de manera diferente. Yo creo que de manera diferente, porque lo hemos visto de acuerdo a esos testimonios que están escritos en esa historia. Pero aquí viene otra cosa más, pero más interesante, y yo creo que les va a explotar la cabeza cuando lo vean. Pero hay dos Strong. Está el 3384 y está el 7999, que es lo que divide la palabra Jerusalén. Vamos a ver esos dos conceptos para que vean con qué concepto se formó esa palabra. El primero es Yara, y es el Strong 3384. Y solo vean, o sea, es que cuando yo estaba estudiando esto me puse a pensar, aquí está, o sea, el mismo concepto que aplica a Jesús se aplica a la Jerusalén, o sea, al ideal verdadero de la Nueva Jerusalén. Dice que es fluir como agua. ¿Se acuerdan el concepto que aplica a Jesús? De que cuando llega Jesús a la vida de una persona, dice que van a brotar ríos de agua viva en su interior. Entonces, es el mismo concepto, pero hay otro concepto más. El concepto es llover. ¿Se acuerdan del texto? El Señor hace llover sobre justos e injustos. Ahí está también, en el ideal de esa Jerusalén. Y solo vean lo siguiente. Dice que significa apuntar y destacar, dice, como si señalando con el dedo. Pero aquí viene lo interesante también. Significa enseñar. O sea, este concepto me llevó a mí a pensar en muchas cosas, porque no solamente me lleva a pensar en lo que en realidad la Nueva Jerusalén es, sino quién es la Nueva Jerusalén. Y hay algo más de estas definiciones. Dice que si significa enseñar, también significa erigir. Además significa instruir, significa lluvia. ¿Se acuerdan el concepto de lluvia? Lluvia temprana, lluvia tardía. Está también la palabra maestro, manifestar, mostrar. ¿Mostrar a qué? Mostrar el carácter también del Padre. O sea, todo está incluido en esa Jerusalén. Significa poner, saciar, seña, también significa tirar. Entonces, el primer concepto ya nos llevó a pensar también
en el propósito que tiene la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén tiene el propósito también de enseñarnos a nosotros algo, de fluir como el agua. Y fíjense que ese fluir como el agua, o sea, esos ríos de agua viva, o sea, no sé si ha notado usted cuando ha ido a un río que tiene el agua totalmente cristalina, ¿alguna vez ha visto un río que no fluye? ¿Verdad que no? Solo hay ríos que están fluyendo continuamente. Entonces, esta imagen que ocupa Jesús, la ocupan, ¿sabe por qué? Porque ese fluir, o sea, esa agua que viene, esa agua de vida que fluye en nosotros como ríos, dice de agua viva, significa que es un constante fluir. O sea, nosotros tenemos, o sea, estamos en constante transformación, constante aprendizaje. ¿Y ese aprendizaje de dónde viene? Viene de nuestro maestro. No de Juan Miguel, viene del maestro Jesús. Y aquí viene el otro concepto con el cual se forma la palabra Jerusalén y es Shalom. Y vean esto, y vean esto. Significa ser. Y aquí viene algo que les va a hacer mucho sentido a ustedes. Significa también estar seguro en mente, cuerpo o estado. O sea que todo aquel que cree que la Nueva Jerusalén tiene que ver con Jesús, ¿en quién está fundada su fe? ¿En qué está seguro? O sea, ¿cómo es que está seguro usted? ¿En qué está seguro usted? ¿Está seguro en Jesús? ¿Está seguro en mente, cuerpo o estado? También significa ser amistoso. Y solo vean lo que significa todo lo que, no lo voy a leer todo, sino con algunos cuantos. Significa algo completo, significa concertar, consumir. Aquí está esta palabra otra vez. Significa cumplir, dar el pago, significa devolver, escoger, hacer enmiendas, ofrecer, pacífico, paga, pagar el daño, hacer paz, próspero, significa quemar también, recompensar, resarcir, restitución, restituir. Aquí está también en lo que estaban pensando los discípulos. ¿Cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Aquí está también. Retribución, retribuir, significa terminar, tributar, vengar, volver. Todo eso significa lo que es esta raíz con la cual se forma la palabra Jerusalén. Yo sé que hasta aquí ustedes ya dijeron, ufa, la Nueva Jerusalén no es una ciudad literal, amados hermanos. Es un concepto que tiene que ver también con el carácter de Jesús y con Jesús. Con eso tiene que ver la Nueva Jerusalén. Y vea lo que dice Hebreos 12 del 18 en adelante. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía con fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Y yo quiero que alguien me ayude mientras sigo leyendo, que me busque Mateo 21:9. Mateo 21:9, porque aquí en el 19 dice que aquellas personas que estaban ahí en este monte, ellos rogaron que ya no querían que se les hablase más, porque tuvieron miedo. Dice, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y después dice, sino que os habéis acercado
al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Y aquí viene el boom, a la Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Oye, pero yo no he visto ángeles. Hermano, la palabra ángel también significa mensajero. No hay mensajeros en la tierra que hayan sido puestos por el Señor. ¿Sí o no? Los hay. Entonces, a la congregación dice de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, al juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Vaya, muy bien. Hay dos grupos de personas aquí. Están los de la Jerusalén antigua, que trajo terror y miedo cuando se estaba hablando estas palabras y se estaban ordenando cosas. Yo le voy a pedir a no sé quién tiene el versículo de Mateo 21:9. Lo tengo. Ok. Dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Cuál es la diferencia? Aquellas personas no querían que se les hablara más, porque estaban totalmente asustados, porque no estaban tolerando lo que se les estaba diciendo. O sea, tuvieron miedo, además de que veían todas estas cosas, oscuridad, tinieblas, tempestades, cosas horribles, sonidos de trompeta, voz atronadora que asustaba. ¿Qué es lo que está clamando este pueblo aquí? Está clamando, sálvanos, Señor, danos vida, queremos más de ti. Esa es la súplica de Hosana. Hosana, Hosana, sálvanos. Ten piedad de nosotros, sálvanos, danos el reino, queremos más de tu reino. Porque le estaban hablando a Jesús literalmente. Querían escuchar más de lo que quería o daba a entender Jesús. Querían más de Jesús en ese momento. En cambio, con esta Jerusalén antigua, en este monte Sinaí, la gente ya no quería más. Ya no quería más palabra que viniera de ese monte. Y ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y que no fue en ese monte donde se dieron los mandamientos? Pero ¿por qué es que esta gente se asusta y ya no quiere que se les hable más? Es por eso, porque ese monte, o sea, traía solamente esclavitud. Eso lo vimos en Gálatas. En cambio, ponen a Sara también de ejemplo, allí Pablo lo pone. Sara tiene que ver con la Nueva Jerusalén, la libre. Y Agar, o sea, toma solamente como un símbolo a estas dos mujeres, Pablo. La Nueva Jerusalén es libre. ¿Y por qué es libre? Porque en la Nueva Jerusalén a nadie se le impone o se le da mandatos así específicos y que si no los cumples no vas a ser bendecido. Allí no hay nada de eso. Es libre todo ahí. La Amén. Nueva Jerusalén no se trata de que si no haces esto te castigo. Si no haces esto te voy a maldecir. ¿Por qué creen que tuvieron miedo todas estas personas? Por eso mismo, porque estaba dando órdenes a alguien ahí de que si no se hacía, todos iban a ser muertos. Y si no, voy a poner un ejemplo porque cualquiera me va a decir, eso es mentira.
Si esa ley no se trataba de que el Señor la estaba imponiendo. No sé a qué Señor se refieren cuando dicen eso, pero hay un problema. Aquella persona que recogió leña en sábado y de acuerdo a aquellas personas a eso, la andaban buscando. O sea que esta persona la andaban, como decimos en El Salvador, le habían puesto el dedo y querían señalarlo. O sea, estas personas en su mente andaban, no, es que tenemos que juzgarlo. Entonces esta persona la llevan hacia Moisés y Moisés no haya que hacer. ¿Y saben por qué no haya que hacer Moisés? Porque en la ley no se dice lo que se ha de hacer con esas personas. Y saben que después de esto, después de que Moisés no haya que hacer, y que dice, la escritura dice exactamente de que Moisés va a Jehová, según algunas traducciones, a preguntarle lo que hay que hacer con este hombre que se halló recogiendo leña en sábado, o en día de reposo, que es la traducción correcta. Él dice, apedréanlo irremisiblemente. ¿Cómo? ¿Acaso eso es juicio? ¿Eso es justicia? ¿O es el deseo del pueblo? ¿O es el deseo de Moisés? Aunque el texto diga literalmente que fue el Señor el que lo dijo. O sea, esta Jerusalén lo que traía era esclavitud, porque la gente estaba obedeciendo, sí, estaba obedeciendo de alguna manera, pero lo estaban haciendo por miedo a ser destruidos, por miedo a ser maldecidos, por miedo a ser echados del pueblo. En cambio, lo que hace la Nueva Jerusalén es acoger, traer paz. Así como esa gallina a los pollitos les da calor, les da amor. Lo mismo hace la Nueva Jerusalén y la compara con una madre, Pablo. ¿Qué es lo que hace la Nueva Jerusalén? ¿Cómo enjugará el Eterno toda lágrima de los ojos? Esto nos va a dar mucha esperanza a cada uno de nosotros. Y dice que Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Fíjense que aquí en este primer texto de Apocalipsis 21, a mí me llevó a pensar en Jerusalén, en la Jerusalén actual, o sea, la que estaba en ese momento, o sea, la Jerusalén, esa que había sido dirigida con sangre. ¿Y saben qué pensé? Cuando fue sitiada la Jerusalén, o sea, esa Jerusalén del año 70, yo pregunto, ¿pasó ese primer cielo y esa primera tierra? Esto es para que piensen. ¿Pasó esa primera tierra y ese primer cielo que había sido proclamado por ellos, no por el Señor, por ellos, y ese mar que tiene que ver con personas, ya no existía más, dice, o sea, todas aquellas personas que predicaban con respecto a este evangelio de sangre, de tributos, de sacrificios, pereció. O sea, no estoy hablando de que todas las personas que murieron ahí el Señor las mandó a matar porque no tenían que estar predicando todo eso ya y no tenían que estar ejerciendo sacrificios. No estoy diciendo eso, sino que lo que ya no existió más fue ese concepto. Ese concepto de cielo que ellos tenían, ese concepto del reino de los cielos, ya no existió más, porque el Señor Jesús le puso fin a ese concepto. Y ustedes lo pueden ver en el libro de Hebreos. Él puso fin a ese concepto de sangre, a ese concepto de sacrificios, a ese concepto que solo traía venganza, matanza. Él puso fin a todo eso. Entonces, esta tierra nueva
Y este cielo nuevo tiene que ver con ese descender de la nueva Jerusalén, que los conceptos son muy diferentes con respecto a la Jerusalén antigua. Y lo acabamos de ver, son muy diferentes. Una trae paz y la otra trae ¿qué? Muerte. Una trae vida, la otra trae muerte. Y después dice, y yo Juan vi la santa ciudad. Y este es un gran golpe para el mundo evangélico que dice, mi iglesia es la esposa del Señor. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo? Dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Por eso es que lo puse en negritas para que no quede ninguna duda. Descender del cielo, dice ahí. O sea, Juan ve que está descendiendo la nueva Jerusalén. O sea, es un concepto continuo. Si ustedes pueden ver en la Biblia interlineal en internet, usted pone, siempre lo he dicho, o sea, es bien fácil, usted pone para que vea la traducción palabra por palabra en internet, ponga Apocalipsis 21:2 y pone Biblia interlineal. Y el primer enlace que le aparezca, usted le da clic y le va a aparecer la traducción palabra por palabra. Y se va a dar cuenta de que allí no dice la palabra descender, sino que dice descendiendo, dice ahí. Usted se va a dar cuenta de eso. Entonces, lo voy a seguir leyendo. Dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como, ¿cómo qué? Como una esposa ataviada para su marido. La esposa del Mesías es la nueva Jerusalén. Wow. ¿Sabes que no es la iglesia, hermano? Y después dice, y esto es para, como decimos en El Salvador, para fregar más la situación. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él dice ahí, no dice la iglesia, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea que el tabernáculo o el templo siempre ha sido Jesús, no ha sido un edificio. Y por eso es que a mí no me extraña que Jesús dijo, bota este templo y en 3 días lo reconstruye. Hablando de sí mismo. ¿Saben qué me llevó a pensar en eso? Ese templo nunca, pero nunca fue santo. Porque ese atributo de santo 3 veces es solamente aplicado a él. Y solamente a él. A una cosa material no se le puede aplicar ese término. Todos esos utensilios que decían que eran sagrados, o sea, la palabra santos, no lo eran, porque eran cosas materiales. Eran cosas que habían sido tomadas de un modelo en donde solo había esclavitud. ¿Y dónde había esclavitud? ¿De dónde salieron? ¿De dónde salió el pueblo de Israel? ¿De dónde fue tomado ese modelo? De Egipto. ¿Y por qué digo esto? Porque hay pruebas de que ellos salieron de ese lugar y ese modelo de tabernáculo lo trajeron a ellos y ahí es como se formó la tribu de Israel. O sea, todas esas tribus de Israel se formaron bajo ese tabernáculo, bajo un tabernáculo de ¿qué? De esclavitud. Entonces, sigamos leyendo. En el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas pasaron. Yo aquí llegué a preguntarme a mí mismo y le pregunté al Señor, Señor, todavía sigue habiendo muerte, sigue habiendo llanto, Señor. Hay clamor, hay dolor. Entonces, ¿qué significa esto de enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos? Porque esto muchos hermanos lo ponen hasta el final del tiempo, pero realmente este enjugar de Dios, o sea, este enjugar de lágrimas de Dios es continuo. Nosotros vemos y sentimos todas estas cosas, muerte, llanto, dolor, clamor. Nuestra alma clama porque Él se manifieste literalmente. Pero hay algo que hace el Señor. La esperanza que Él pone en cada uno de nosotros es que todo esto está pasando. Esa es la palabra. Todo esto está pasando. No que ya pasó, sino que está pasando. Desde que la Nueva Jerusalén se instaura, o sea, que se está instaurando, eso está pasando. Pero hay algo más aquí. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y en Hechos 3:21, allí habla, no sé si es Pedro el que dice, pero habla de la restauración de todas las cosas en ese texto. Y después dice, eso es para comparar lo que dice allí, ¿verdad? Yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y aquí viene el concepto que aplica Jesús también en su ministerio. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. O sea que no hay que pagar para tener esa agua. El que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi pueblo, mi hijo. Y aquí quería llegar. Ahí arriba se me dijo que el Señor va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. O sea que todo esto ya no va a existir. O prácticamente ya no va a caber en nuestra cabeza. Pero aquí viene algo interesante. Y lo voy a leer de una manera diferente. Yo creo que no la he escuchado ninguna vez. Y si la escuchó, gloria a Dios. Y ya la escuchó. Y yo sé que algunos me van a decir, al final en el libro de Apocalipsis dice que si tú quitas una letra o dices de otra manera algún texto, le quitas o le añades, te van a caer todas las plagas que están escritas en este libro. Por blasfemo y por hereje. Por la forma en lo que lo voy a leer en este momento. ¿Saben qué es lo que le voy a quitar a este texto? A ver si se dan cuenta. Es un ejercicio. Pero lo cobarde e incrédulo, lo abominable y homicida, lo fornicario y hechicero, lo idólatra y todo lo mentiroso tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué fue lo que le quité al texto? Vamos a ver si lo notaron. Hermano, buenos días. Léalo otra vez, por favor. Léalo otra vez. Yo lo estoy leyendo ahí, pero léalo usted. Ahora lo voy a leer de la forma que está escrito en la 60. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué fue lo que le quité a este texto yo? La condición. Eso le quité. La S da una condición
a ese texto. La S que se le pone a cada una de esas palabras da una condición. ¿Lo vieron? Da una condición. Pero si se lee así, pero lo cobarde e incrédulo, lo abominable y homicida, fíjense que el concepto de Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén lo que hace es darnos un concepto de nosotros de limpieza, un concepto donde nada sucio entra. Por ende, todo este montón de conceptos ¿cómo le diría? Aquí lo hace ver como personas, en realidad, al ponerle la palabra S, pero si nosotros le quitamos la palabra, o sea, a cada una de esas palabras, la S, lo que se nos viene a la cabeza es todo lo que somos nosotros va a ir a parar a ese lago de fuego. Todo lo que somos nosotros va a ir a parar al lago de fuego, porque todos estos conceptos, ¿saben qué? No aplican dentro de la Nueva Jerusalén. No aplican en ese reino instaurado con paz. No aplica. ¿Por qué no aplica? Porque lo que es abominable, o sea, todo aquel que esté pensando en muerte, todo aquel que esté pensando en cometer algún tipo de adulterio, de hechicería o lo que sea, no forma parte de allí porque allí no entra nada que sea, o sea, nada que esté sucio. La única forma de entrar a ese lugar es desechando todo eso impuro. Por eso es que el lago de fuego y azufre está ahí, porque el fuego y el azufre lo que hacen es purificar y desechar todo eso malo que tiene el ser humano. A la Nueva Jerusalén no entra nada que esté contaminado con ninguno de estos conceptos. Por eso es que yo lo leí de esa forma. O sea, todo lo cobarde, incrédulo, lo abominable, lo homicida, lo fornicario, lo que tenga que ver con hechicería, lo idólatra y todo lo mentiroso tiene que ir ahí. Tiene que ser limpiado. O sea que hay algo más que adorna la Nueva Jerusalén. Y es el lago de fuego, que tiene que ver con Jesús. Y aquí viene la bomba atómica. El lago de fuego que arde con fuego y azufre es Jesús. Y yo, así me quedé también yo cuando yo llegué a esa conclusión. ¿Saben por qué es que el Señor Jesús es el lago de fuego? Porque el Señor Jesús, o sea, cuando usted llega a Jesús, usted está, o sea, está bajo la condición de muerte. ¿Recuerdan eso? ¿Sí o no? ¿Recuerdan el estudio anterior? Cuando ustedes están sin Jesús, ustedes están muertos. ¿Y saben qué? Sí. Cuando llegan a Jesús, ustedes vuelven a morir. Entra otra muerte y a esta muerte se le llama muerte segunda. Wow. Hermanos míos, por eso es que cuando Jesús llega a su vida, todos estos conceptos ya no aplican a usted. ¿Y sabe por qué? Aunque usted cometa algún error de estos, el Señor le justifica. ¿Por qué? Porque Él es el que entregó su vida por amor a nosotros. Entonces, este concepto de muerte segunda tiene que ver con esa muerte. Porque cuando usted llega a Jesús, ¿qué cree que es lo primero que hace Jesús? Le va a comenzar a limpiar todas estas impurezas. Yo no estoy diciendo que lo va a transformar en perfecto hasta que llegue el día de que usted llegue al descanso, sino que lo que le estoy diciendo es que en su conciencia va a haber limpieza. Por eso es que el lago de fuego que arde con fuego y azufre es Jesús.
porque él es el único que, imagínense que el azufre, cuando usted mete en el INME, o sea, esa cosa que ocupan ¿cómo le llaman? ¿Cómo se le llaman a las personas que trabajan el oro? No me acuerdo. El fundidor, así le voy a llamar. El fundidor ocupa azufre. ¿Saben para qué? Para separar el oro puro de la suciedad que trae el oro. Porque el oro, cuando usted arranca el oro de una mina, trae un gran montón de impurezas. Usted no saca el oro puro de una mina. Usted tiene que pasarlo por ese horno de fuego con azufre para que esas impurezas floten. Y usted va a ver al fundidor sacar esas impurezas de ese fuego y dejar solamente el oro puro para poder que, ¿saben qué es lo que hace el fundidor también? No lo deja así al oro. ¿Sabe qué es lo que hace el fundidor? Lo trabaja. Jesús hace lo mismo. Jesús trata también como oro y por eso es que en la Nueva Jerusalén hay muchas cosas preciosas, hay muchos diamantes, hay oro ahí. Cuando nosotros leemos esa palabra ahí como oro, se está refiriendo a todas aquellas personas que el Señor limpió. A todas aquellas personas que el Señor limpió de todas estas impurezas que tenía. Todo aquel que entra a la Nueva Jerusalén está siendo trabajado por el Señor dentro de este lago que arde con fuego y azufre. Porque ha pasado de muerte a vida. Y no puede estar en vida si todavía sigue teniendo todas estas cosas. Usted en su conciencia debe de tener solamente limpieza. No culpa, limpieza. Porque quien le ha limpiado no es la sangre de un animalito inocente del cual se sacrificaba en el antiguo Israel. Quien le ha limpiado a usted y le ha dicho, tu conciencia está limpia, yo ya no me acordaré de tus pecados, es Jesús. Y por eso es que el lago de fuego, oigan bien esto, extermina por completo todo esto, porque todo esto que acabamos de leer son pecados. Y eso sí necesita ser limpiado de nosotros. Y por eso es que a nosotros se nos ha entregado el concepto de conciencia limpia. Entonces, ¿cuál es la clave? A Nicodemo se le dijo, si no naces de nuevo, si no naces de la Nueva Jerusalén, si no naces del nacimiento que yo te doy, Jesús le dijo a Nicodemo, tú no puedes entrar en el reino de los cielos. Y yo creo que les va a explotar la cabeza también con esto que les voy a decir. Porque siempre se ha manejado de que un niño, y a mí me duele escuchar eso, viene contaminado con pecado. De que un niño trae desde su nacimiento pecado. Lo siento mucho, pero mi maestro dice que si nosotros no nos volvemos y nos hacemos como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y cómo nos podemos volver como niños?
La razón es sencilla. Entregarnos a nuestra madre, que es la Nueva Jerusalén y que tiene que ver con Jesús. Él nos hace nacer de nuevo y nos hace como niños. Porque un niño, ¿saben qué? Su conciencia está limpia. Aunque un niño haga berrinche, su conciencia está limpia. No tiene conciencia de pecado. Un niño es puro. ¿Y por qué digo esto? Porque mi maestro lo dice. Y mi maestro no es un hombre, es el Redentor. Y por eso es que no me extraña que Jesús, cuando alguien le dijo, en Mateo 18, creo que se le hace una pregunta a Jesús con respecto al reino. ¿Quién es el primero en el reino de los cielos? Y Jesús viene y hace esto. Llama a un niño entre la multitud y lo pone en medio de ellos. Y de aquí nacen las palabras de Jesús. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces el más grande en el reino de los cielos es aquel que ha sido hecho como un niño al final. Así que voy a dejar hasta aquí el estudio. Yo sé que hay muchas cabezas explotadas en este momento por lo que dije de lo que es la muerte segunda y también del lago de fuego. Yo sé que posiblemente no lo han escuchado de alguien más, pero yo les digo, o sea, no se queden con esto que les he dicho yo. Si a usted no le hace sentido lo que yo dije, pues no lo acepte y ya, no hay problema. Pero si le hace sentido, le hace ruido en la cabeza, ¡ah! Es cierto, entonces agárrelo para que usted pueda ser edificado. No en los hombres, sino que en Jesús mismo.